La historia de nuestra congregación se remonta a los comienzos del siglo XX con la llegada de los primeros misioneros bautistas estadounidenses a Chile en el año 1917. El matrimonio de Guillermo y María Davidson, quienes acompañados de otros hermanos se dedicaron fervientemente a la evangelización de los barrios de Maestranza y de Recoleta aquí en la capital. La obra misionera en la zona sur de Santiago comienza en una salita arrendada a la familia Villanueva de la Cuadra, en calle Santa Elena, esquina 10 de julio. Desde allí se comenzó a evangelizar al vecindario, realizando visitación puerta a puerta y predicación al aire libre. Esta labor la desempeñaba el misionero Davidson junto a un joven de origen palestino recientemente convertido al Señor en el local de calle Fariña en Recoleta. Hablamos del hermano Salomón Musiet Musalem, casado con la hermana Berta Canales. Consecuente con la entrega y trabajo en el barrio Maestranza, el día 26 de octubre de 1921 se reunió la entonces primera Iglesia Bautista de Santiago con el fin de despedir a los hermanos que fundarían oficialmente una nueva congregación en la capilla de la calle Santa Elena. El acta de la primera sesión de negocios de la Segunda Iglesia Bautista de Santiago está fechada un domingo 30 de octubre de 1921. De acuerdo a dicha acta, el día arriba mencionado es un día que debe quedar grabado con carácter indeleble en cada corazón de los hijos de dicha iglesia. En esta acta se deja constancia de 13 miembros fundadores. Se escogió como pastor al hermano Salomón Musiet, quien ya era un destacado predicador, así como una de las primeras personas en ser bautizadas por inversión en la capital. También fueron electos como tesorera la hermana Claudina de Villanueva, como recaudadora la hermana Juana Ulloa y como secretario el hermano Manuel Morales. En la misma sesión se acordó designar una ofrenda mensual de 8 pesos en favor de los pobres de la iglesia y para la enseñanza de los niños. Se cerró el año de 1921 con 21 miembros en plena comunión y proyectando el trabajo en otros barrios de la capital. En febrero de 1922 se organiza la Sociedad de Señoras y la Unión de Jóvenes. La iglesia estuvo trabajando muy afanosamente por varios años. En el aniversario número 5 de la Segunda Iglesia Bautista de Santiago, la noche del 31 de octubre de 1926, se inauguró el nuevo templo construido en calle Argomedo 312. En dicha oportunidad predicó el hermano Honorio Espinosa y fueron convidados a la celebración los pastores de la Iglesia Metodista y Presbiteriana. El pastor Musiet escribió al respecto que la presencia de Dios henchía el templo y el poder de su Espíritu Santo agitaba los corazones de tal manera que no nos creíamos en la tierra sino en el cielo. Luego de esta gran hazaña, en el año 1928, el pastor Musiet y el misionero Davidson se trasladan al sur del país para continuar sus ministerios. La congregación queda a cargo del pastor Aurelio López, quien al poco tiempo interrumpe su ministerio por problemas personales. En 1930 estaba a cargo de la iglesia el pastor Vicente Mendoza, en compañía del misionero McGavock. Este último fue el primer rector del Seminario Teológico Bautista de Chile, que comenzó a operar en 1938 en un edificio anexo a nuestra iglesia, ubicada aún en calle Argomedo. Entre los años 1944 y 1946, la congregación estuvo a cargo del misionero John Parker, quien en dichos años además se desempeñó como profesor de Antiguo Testamento y administrador del Seminario Teológico. Durante 1946 llega desde Copiapó el pastor Manuel Gaete, asumiendo como pastor de nuestra iglesia desde el año 1947. En este periodo se procede a comprar un nuevo terreno y se inicia la construcción del templo que actualmente nos acoge, en calle San Isidro 1478. El domingo 25 de julio de 1950 se realizó la ceremonia de colocación de la primera piedra, en el cual pastores, diáconos, misioneros y miembros firmaron sobre una Biblia que fue enterrada en un cofre de cemento.
Sí, los cimientos de nuestro templo son las Sagradas Escrituras. La dedicación del templo, una vez construido, fue efectuada el 14 de noviembre de 1953, trasladándose definitivamente toda la congregación en el año 1955. En aquel tiempo no era fácil predicar o hablar la palabra en las calles, porque construir un templo que actualmente tenemos producía oposición. Sin embargo, el principio de la fe, sustentado en el amor de Dios, hacía que los hermanos y hermanas se dedicaran fervientemente a la obra. Así comenzaron a trabajar fuertemente en los locales misionales, construyéndose nuevas congregaciones como la primera iglesia de San Bernardo en 1926, la iglesia de la Cisterna en 1946, la iglesia de Ñuñoa en 1956, la iglesia Musa en 1962, la iglesia La Legua en 1962, la iglesia Argomedo en 1963 y la iglesia de Dávila en 1976. El pastor Ramón Salazar llega desde Talcahuano a ejercer el pastorado en el templo principal entre los años 1970 y 1972, mientras que el pastor Manuel Gaete se encarga de la obra misionera en las otras localidades. Para esa fecha comienzan a trabajar y a construirse las iglesias de El Camino, la iglesia del Mesías, la iglesia Buenas Nuevas y la iglesia El Resplandor. En el año 1971, nuestra congregación celebra sus 50 años de existencia, disfrutando juntos un hermoso tiempo de comunión. Desde 1972 asume el liderazgo el pastor Óscar Pereira, en tiempos complejos para el país, enfatizando en su ministerio una fuerte conciencia social y democrática, así como una sólida formación intelectual. En este periodo se conforma la Iglesia Vida Nueva de Melipilla, en 1980. Entre los logros del pastor están el ser miembro fundador de la Fraternidad Teológica Latinoamericana en 1970, así como colaborar en la traducción de las Biblias Reina Valera 1995, Nueva Versión Internacional y Reina Valera actualizada. Se desempeñó como profesor de la Universidad de Chile y en el Seminario Teológico Bautista, llegando a ser rector de este último. Fue el mentor de muchas generaciones, enseñándoles a ser fieles en todos los contextos. Deja la congregación en 1985, fecha en la que parte a Estados Unidos. En el año 1912 fue homenajeado por la Alianza Bautista Mundial por su contribución a la obra bautista en Latinoamérica. En 1987 llega a nuestra congregación el pastor Esteban Leal, siendo una de sus labores la creación de la incipiente misión bautista Getsemaní de Talagante, en septiembre de 1991. En 1992 ingresa al trabajo congregacional el pastor Luis Rodríguez, y durante su periodo de trabajo ministerial se funda en 1998 la iglesia El Lirio de los Valles, en la comuna de La Florida. En 1999 comienza su ministerio el pastor Julio Maldonado, quien se queda en la iglesia hasta el año 2006. En el año 2007 ingresa como pastor probando Ismael Padilla, quien continuó su trabajo hasta el año 2012, siendo ordenado pastor de la iglesia dentro de este periodo. El día 6 de abril del año 2014 y hasta la fecha actual, asume el liderazgo de la congregación el pastor José Luis Urel Saldías, casado con la hermana Elizabeth Rebolledo Vázquez, provenientes de Calama, ciudad en la que desarrolló su ministerio por 22 años, incluyendo el trabajo en la única iglesia bautista de la localidad de Chuquicamata. Dentro de las obras que el pastor Urel ha impulsado en estos 7 años está la reestructuración de los objetivos estratégicos de la iglesia, tanto en sus formas de liderazgo como también en el trabajo desarrollado por los diferentes ministerios. Para consolidar esta estructura, se creó en el año 2014 un logotipo que identifique a la congregación. Ya en el año 2019, con solo 19 años, fue encomendado al hermano Juan Ignacio Muñoz la actualización de una nueva imagen corporativa que reflejara los 100 años de nuestra querida Segunda Iglesia Bautista de Santiago y que hoy orgullosamente estamos utilizando.
Asimismo, se está realizando un acompañamiento en la Iglesia Nueva Esperanza, en Pedro Aguirre Cerda, labor a cargo del matrimonio Aray Cabrices. Por otra parte, se está trabajando en la remodelación de la ex casa pastoral, ubicada a un costado de la nave principal, donde se está levantando una nueva sala de clases para los adultos, junto con un baño para personas en situación de discapacidad, como también una oficina. Desde el año 2017, el equipo de comunicaciones de la Iglesia comenzó la transmisión online de los cultos, con la finalidad de dejar un registro audiovisual de nuestras actividades y llegar con el mensaje de salvación por medio de las plataformas digitales. A raíz de la pandemia producto del coronavirus en el año 2020, nuestra congregación comenzó a implementar sus cultos, escuela dominical y estudios bíblicos de manera online. También se creó la plataforma infantil Cipsa Kids, con especial énfasis en la entrega de contenido cristiano para los niños. El domingo 3 de enero del año 2021 se da inicio a la primera transmisión de una nueva forma de comunicación llamada Iglesia Digital, logrando llegar a todos los rincones de Chile y del mundo a través de nuestras plataformas de redes sociales. Esta modalidad ha permitido alcanzar a más hogares, logrando con ello contar con miembros virtuales desde Arica hasta el Biobío o más. Hoy, la Segunda Iglesia Bautista de Santiago cuenta con una asistencia de más de 200 personas entre miembros, adolescentes, jóvenes, niños, amigos y simpatizantes. En estos 100 años hemos experimentado muchos avances, cambios y crisis, pero es muy importante reconocer el espíritu misionero que ha distinguido a nuestra iglesia a lo largo de los años y que hoy debe impulsarnos a seguir con la obra del Señor. Debemos rescatar el legado de nuestros pastores misioneros, diáconos y diaconisas, hermanos y hermanas, que con excelencia y dedicación se han entregado a la causa del Evangelio en nuestros 100 años, tanto en nuestra iglesia como en la obra bautista a nivel regional y nacional. Por tanto, es menester orar por los nuevos obreros y obreras dispuestos a continuar con la extensión del reino de los cielos a través de la Segunda Iglesia de Santiago. Nuestra misión es ser una iglesia que acoge a las personas con amor y que sirve en medio de su comunidad, proclamando a Cristo y extendiendo su reino. Al mirar el camino recorrido, nos damos cuenta de que resulta casi imposible relatar uno a uno los testimonios del poder de Dios. Familias unidas, matrimonios restaurados, sanidades, liberación, prosperidad. Tantas cosas que ha hecho el Señor. Miles de personas han pasado por nuestra comunidad y gracias a la predicación de la palabra de Dios tuvieron un encuentro personal con Jesucristo, cambiando radicalmente sus vidas. Ciertamente, son incontables los motivos de gratitud que se mezclan con la emoción de una tarde de fiesta, donde unidos en un mismo espíritu, somos protagonistas de un encuentro que quedará grabado en el corazón de todos. Solo nos resta recordar la palabra de Proverbios 16:3. Pon en manos del Señor todas tus obras y tus proyectos se cumplirán. Que estas palabras sigan guiando a nuestra querida Cipsa otros 100 años más, hasta el regreso de nuestro Señor.